La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos en nuestro análisis en Panorama Económico con el área internacional, con los temas más importantes que impactan a la economía global y a la economía colombiana. Inicialmente vamos a escuchar al profesor de la Universidad de Cambridge, que nos hace un análisis muy importante relacionado con cómo está la perspectiva económica mundial y pues desde luego vamos interactuando con los indicadores económicos que los estaremos presentando a continuación con Alejandro Velandia de cómo se está comportando la economía a nivel global. Este es, digamos, el análisis que importantes académicos han venido realizando. En el caso de Mauro Guillén, es el decano de la Universidad de Cambridge, de la Escuela de Negocios, y pues hace un análisis bien interesante, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con la transición energética y cómo el mundo tuvo que afrontar varias guerras, varios enfrentamientos por la lucha de las fuentes básicas, las fuentes de energía. Escuchemos al profesor Mario Guillén, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge. Pero claro, no es una democracia. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, es reafirmar nuestros valores democráticos, ¿no? Porque yo no creo que en nuestra parte del mundo pudiera funcionar un modelo más autoritario, un modelo más populista. Yo creo que eso sería imposible. Luego, por tanto, es cierto que estamos asistiendo a un momento muy peculiar en la historia del mundo donde hay, parece, nuevamente dos tipos de organización de la sociedad y de la política. Pero yo creo que tenemos que entender que en nuestra parte del mundo es mejor seguir cultivando estos valores democráticos. Los conflictos civiles nos han traído problemas diplomáticos. O sea, ¿cuántas crisis no se han producido en el mundo en torno a los combustibles fósiles? Nuestra dependencia, sobre todo, de países que son muy volátiles, ¿no? En Oriente Próximo, en África, en el sur de Asia. Es decir, yo creo que superar esta dependencia de los combustibles fósiles va a ser positivo desde el punto de vista del clima, por supuesto, pero también va a ser positivo desde un punto de vista geopolítico. Es decir, que creo que va a conseguir reducir estas tensiones que llevamos sufriendo desde hace tantos años en el mundo. Y fijándonos en lo que está ocurriendo en China con la regulación de todo tipo de empresas en estos momentos, ¿no? Una clave para entender lo que ocurre es evidentemente que quieren evitar un futuro en el cual haya 2 o 3 grandes empresas en China que controlen todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Pues eso siempre conviene, que haya una acción firme por parte del gobierno. Aquí en Estados Unidos se llama la política antitrust, ¿no? Para evitar que haya abusos en el mercado, para que los consumidores al final resulten beneficiados. Pero yo creo que hay otra clave también de lo que está ocurriendo en China, y es que el presidente de China quiere también afianzar su poder, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí es donde podemos entender mejor el tema de las empresas educativas y los servicios de tutorías, ¿verdad? Es decir, que está tratando de también lanzar el mensaje de que el gobierno está controlando la economía todavía y que tiene capacidad de acción en nuestra sociedad, en nuestros países, distintos países, ¿no? Yo creo que de lo contrario vamos a tener problemas incluso mayores que resolver en el futuro. Luego, el momento en el cual creo que tenemos que concienciarnos, ¿no? Luego, en segundo lugar, creo que tenemos que pedir a nuestros líderes políticos que también conviertan a este problema de la falta de equidad en una prioridad, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que es muy importante traer también a esa mesa de negociación, quizás que se podría crear para ver qué soluciones habría que implementar, traer a la empresa privada, ¿no? Porque, claro, la empresa privada también juega un papel muy importante a la hora de generar puestos de trabajo, de generar oportunidades para la gente, pero claro, con frecuencia pues no ofrecen oportunidades a todo el mundo, ¿no? Luego, yo creo que lo que es más importante es iniciar una conversación, ¿no? En cada uno de los países en los que vivimos a nivel nacional,
para tratar de abordar este grave problema. Personalmente, dado que trabajo en una escuela de negocios, estoy siempre muy en contacto con el mundo empresarial y detecto que las empresas en muchos países del mundo ven el problema y que quieren hacer algo sobre ese problema. Además de que sus clientes, los consumidores, están exigiendo cada vez más a las marcas, a las empresas, que hagan algo para ayudarnos a superar estos graves problemas sociales. Por supuesto, tiene mucho que ver con el mundo del clima, no solamente las empresas, como decías antes, energéticas, ¿no? O las empresas que se dedican al sector de los combustibles fósiles, pero en general, porque las empresas evidentemente son unos grandes consumidores de energía, pero no solamente eso, también producen y venden productos que pueden ser más o menos nocivos para el medio ambiente. Luego, por tanto, yo creo que en general el mundo de la empresa es importantísimo a la hora de plantearnos soluciones al problema del cambio climático. El profesor Mauro Guillén, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, hace una referencia bien importante, la desigualdad en el mundo. Y hoy justamente el Banco Mundial hace una publicación y quedamos en el segundo puesto en América Latina, en el país más desigual. Y a nivel mundial, pues también estamos registrando que Colombia no está distribuyendo, que no, la riqueza en Colombia realmente está concentrada. Y este informe lo da el Banco Mundial. En primer lugar está Brasil, segundo lugar en el porcentaje de mayor desigualdad. En segundo lugar está Colombia. Superamos a Nicaragua, superamos a Panamá. Realmente esto que el profesor Guillén está planteando es muy necesario. Y Alejandro, ¿cómo ve este panorama en los indicadores económicos de la semana y en esta situación que plantea el profesor Guillén? La importancia de la empresa y la importancia de la transición energética. El profesor Guillén hace referencia a que justamente nosotros avanzamos. Fue una etapa muy importante la exploración del petróleo, la explotación del petróleo, pero que ya realmente el mundo debe superar, porque esto generó, como lo decía él, en la geopolítica conflictos muy, muy fuertes en el mundo por la explotación de estos recursos naturales. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando precisamente el comportamiento de la economía a nivel internacional en sus indicadores más importantes. Materias primas son uno de los indicadores que mueven el mundo. También las cotizaciones de las bolsas de valores como el New York Stock Exchange, esto en la bolsa de Nueva York. Miramos al principal índice, el Dow Jones, hoy cerrando en los 35.608 puntos, subiendo el 0.62%. En el segundo indicador, el Standard & Poor's 500, lo vemos subiendo, el 0.92%, subiendo a 4.586 puntos. Y en el caso del Nasdaq Composite, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en los 15.750 puntos, cerrando mayor en el 1.08%. El caso de bolsas en Europa, como el motor muy importante, el DAX alemán, en su indicador de la bolsa lo vemos hoy cerrando en los 15.673 puntos, cerrando casi plano positivo en el 0.06%. Y en el caso de Japón, en su bolsa, el indicador Nikkei, lo vemos en los 28.895 puntos, cerrando levemente negativo, el menos 0.36%. Hay algo muy importante que siempre lo he dado a conocer. Una cosa es lo especulativo, otra cosa es lo que se ve en el mercado. ¿Qué es lo que es especulativo? Lo que se supone, lo que se presupone, las hipótesis. Los datos reales son los que nos figuran cuál es la tendencia, cuál es el camino, cuál es el consumo, si estamos subiendo en economía, si estamos bajando, si estamos creciendo, si estamos decreciendo, si estamos en recesión, estamos en contracción. Más que ser especulativo, los números precisamente nos sirven para anclar realidades e irnos precisamente a los datos de la verdad, como yo los llamo. Hay otra cosa muy importante, hablando de las energías renovables. Claro, eso se viene hablando hace muchísimo tiempo. Precisamente en la crisis de los bonos de deuda de Europa, estas compañías estaban sufriendo, venían también con incentivos, pero resulta que hoy en día el problema energético a nivel global es por la falta de abastecimiento de energía. Esto con respecto a la energía eléctrica que Europa en este momento está sufriendo, por ejemplo, por el tema, necesitan, por ejemplo, provisión de gas, porque resulta que las energías eólicas y las energías solares y las complementarias
que son más amigables con el medio ambiente, no ayudan precisamente a abastecer la cadena de necesidad de todo lo que tiene que ver con el aparato energético. Hay problemas geopolíticos por esto, pero no solo, como dice él, no solo es por el petróleo, es por todos los recursos. Al final, precisamente las potencias son las que tratan de dominar esto, o a través de la regulación, o a través de la posición, o a través de las armas, o a través de la diplomacia, o a través del poder económico. De muchas de las formas siempre habrá esto. Esto no va a ser algo atípico porque se cambie una materia prima por otra, porque siempre habrá una materia prima necesaria. Y algo también muy importante, que algunos países que, por ejemplo, dependen de estas materias primas, es vital, por ejemplo, desarrollen su transformación y hagan la transformación en sus países. Caso Noruega. Hablando precisamente y haciendo una complementación de ideas, el tema de Noruega. Noruega es un ejemplo clásico a nivel global de cómo ser un país exitoso haciendo inclusión social. ¿Cómo? Manejando bien los recursos de materias primas, manejando bien los recursos de los impuestos. Estos crearon a su vez un gran fondo. Ese gran fondo es el que permite unas grandes políticas sociales, pero el tema de corrupción es vital también, y el tema de enfoque y visión. Todo el dinero que ingresa no lo despilfarran, no se lo gastan. Gran porcentaje es para la inversión, para la generación de activos que generen precisamente más ingresos, más rentas, más utilidades operacionales y más utilidades netas. Es un ejercicio que siempre genera sostenibilidad en el ejercicio económico. Entonces es importante, más que especular, es precisamente irnos a qué países implementando qué modelos han logrado desarrollo. Por ejemplo, hay muchos países que no tienen materias primas, pero precisamente han creado puentes comerciales, hub logísticos, como los he nombrado, como Singapur, Corea, Medio Oriente, Qatar, Emiratos Árabes y muchos otros, donde precisamente no simplemente venden sus materias primas, sino también crean hub a través de estos modelos de energía. Recordemos que la energía ha sido por excelencia de las materias primas vitales para el planeta. No solo es un recurso importante a nivel de exportaciones e ingresos, sino también es un recurso geopolítico. El problema que está en este momento generándose entre Rusia y Europa, Rusia le quiere proveer gas a Europa, pero los europeos, una parte de los europeos quieren obligar a Rusia a que tenga que ser a través de los oleoductos, a los gasoductos de Ucrania. ¿Qué era lo que pasaba por Ucrania? Que se robaban el gas, que precisamente simplemente por hacer tránsito cobraban 2.000 millones de dólares al año. Rusia les dijo, ¿cómo así? Esta es nuestra materia prima, nosotros tenemos la libertad, esto es un país, esto es un planeta de libre mercado, nosotros podemos venderle, si es directo, nuestro gas y nuestro petróleo al país que queramos, en la forma que queramos. Y esto es respetable. De cierta forma, a Rusia lo quieren obligar a esto, y obviamente que hay un componente geopolítico también, porque Estados Unidos también quiere gran parte del mercado europeo en el tema de gas. Por ejemplo, miramos, en la composición de Europa, en el gas, el proveedor número uno de Europa es Rusia con un 40%. Después le sigue Noruega, después le siguen ya como últimos participantes unitarios que son el Reino Unido y Estados Unidos, pero esos ya vienen con un 5 o 6%. Obviamente ellos quieren es el mercado europeo, pero Rusia les está vendiendo el gas más barato, ya es el Nord Stream, que es el que va precisamente por el mar Báltico y entra a Alemania. Alemania es el gran consumidor de energía, puesto que obviamente tiene una industria muy poderosa en Europa y es el motor económico en producción. Entonces hay que mirar precisamente qué es lo que está pasando en el mundo y que por qué los chinos también tienen estos problemas. Ganadores en este escenario, Colombia. Colombia empezó a exportar más el carbón, es otra de las fuentes energéticas principales de nuestro país. Entonces, no es que sea malo, aquí lo malo es estar en el lado opuesto, en el lado de los perdedores. El lado positivo es en el lado de los ganadores, obviamente creando una sostenibilidad para el planeta, pero dando oportunidades a los países que no se han desarrollado a que tengan gran importancia a nivel geopolítico y económico en el planeta. Gracias, Alejandro. Sí, ahí en este campo internacional tenemos esta semana también
Expo Dubái. Colombia va a estar participando, distintas entidades de Colombia y particularmente la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán, estará presente en esta Expo Dubái, que estaba programado 2020, pero que por la pandemia muchos eventos internacionales se han postergado. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Y un tema que es transversal, si bien no se desarrolla a nivel mundial, esta es una ley que se aprobó en el Congreso de la República y se estableció 3 días sin IVA en el caso 28 de octubre. Hoy estamos celebrando un día sin IVA en Colombia y pues ya se está proyectando por parte de FENALCO que se estarán realizando ventas por cerca en las tres fechas que tenemos en octubre, noviembre y diciembre, 3 días sin IVA. Se estará reactivando la economía en un movimiento de aproximadamente 15 billones, o sea, millones de millones, 15.000 millones de millones. Será el movimiento comercial que tenemos con las críticas que se dan a estos tipos de eventos. En algunos casos han venido planteándose que también se presta para lavado de activos, aunque la DIAN ya salió a defender que con la facturación electrónica se va a controlar mucho, que no se utilice el efectivo y no se utilice este dinero para lavar activos y comprar muchas mercancías en el comercio. Otra de las críticas también importantes es que no se está reactivando la economía nacional, o sea, la producción nacional. Se está reactivando la compra de muchos equipos electrodomésticos que la mayoría son importados y que no obedecen a la utilización de la mano de obra colombiana, el valor agregado colombiano, la materia prima colombiana, sino que se está llevando a estos consumidores a que compren estos productos importados y estamos incrementando este déficit comercial que tenemos. Pero Jimena, bienvenida a Panorama Económico. ¿Y cómo ve esta situación? Hoy estamos haciendo reseña a esto porque en todo el comercio se está dando eso y también identificando quienes hacemos parte también del Consejo Académico de la Confederación Colombiana de Consumidores, pues hemos registrado que algunos establecimientos, no todos, pero es labor de la Superintendencia de Industria y Comercio que vigile que los precios no sean alterados, o sea, que un precio, las plataformas comerciales aprovechen para que en el día sin IVA estos precios sean alterados y lamentablemente el final es que el IVA quedó en el establecimiento comercial y no lo ganó el consumidor. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes y para nuestro equipo. Pues sí, doctor, el día sin IVA, como dos miradas ahí. La primera es que cuando uno compra productos nacionales, normalmente cuando uno quiere la diferencia del IVA, lo hace es en efectivo, cuando son productos nacionales. Y como usted lo menciona, cuando son productos importados es cuando se utiliza la tarjeta de crédito. Entonces, digamos, ahí está como un poco la respuesta. Y lo que quería contarles también es que noticias de la semana pasada, una de ellas al final de la semana, es que la pandemia del COVID-19 o coronavirus, dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se destruirán para el 2021 el equivalente a 125 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Y en Colombia, a finales de septiembre, dicen las noticias reportadas por nuestro querido diario El Tiempo que durante septiembre se registró una caída del 4.1% en la inversión extranjera en el país frente al mismo periodo del año pasado, según datos publicados por el diario según datos publicados por el Banco de la República. Quería preguntar entonces, doctor, ¿cómo se puede generar empleo? Ya sabemos que el IVA pretende reactivar un poco la economía del país, pero viendo estos dos lados de cuando se paga en efectivo y cuando se paga con tarjeta de crédito, ¿sí será posible que esto permita que se reactive la economía? Y segundo, ¿cómo podemos generar empleo? ¿Cómo el país puede superar esta crisis generando empleo que finalmente es lo único que va a permitir que el país avance, que la economía despegue un poco? Todas las semanas vemos noticias que mejoró un poco, pero sí será posible volver a los niveles del 2019 por lo menos.
Ese es el gran reto del gobierno colombiano, las entidades territoriales. Los comerciantes en su gremio, que es FENALCO, han expresado que obviamente el día sin IVA les va a favorecer, porque lo primero que se está buscando es que la cadena de comercialización recupere las ventas. Ese es básicamente el principio fundamental por el cual existe FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, las cámaras de comercio, la cadena de compra y venta de bienes y servicios, como lo expresaba también el profesor Guillén. La idea es que en la medida en que no se presenten esos oligopolios que está pasando en China, que 3 empresas empiezan a controlar el mercado y obviamente suben los precios, entonces eso también se está buscando a nivel global, que las empresas se tengan varias empresas que ofrezcan los productos para tener realmente una competencia, o sea, que tengamos realmente una libertad de empresa y en el mercado participen muchos oferentes. Ese es uno de los primeros retos, pero evidentemente la parte productiva todavía no ha llegado a su máximo en la reactivación económica. Y la otra parte es la gran inversión en infraestructura, que eso lo hacen muchos países, lo hace Estados Unidos, lo hace la Unión Europea, es la inversión por parte del Estado en infraestructuras. Es una faceta bien importante en la cual se emplea bastante mano de obra, no del Estado, sino el Estado contrata con empresas particulares, esas empresas particulares enganchan la mano de obra, esa mano de obra tiene ingresos y ellos con los ingresos van al mercado a comprar bienes y servicios. Esa es la cadena de reactivación que tiene que darse no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y en eso, pues, eso básicamente se da a través de muchos eventos. Justamente, el Expo Dubai 2021, que se está desarrollando en el mes de octubre, está buscando ese propósito, integrar, volver nuevamente a esa promoción del libre comercio, del mercado internacional, de más de 190 países que van a participar en esta Expo Dubai 2021, y Colombia pues va a promover su turismo nuevamente en esta etapa de reactivación, que ya afortunadamente la vacunación, el avance que ha tenido Colombia es una carta de presentación en estas ferias internacionales, y vamos a escuchar a la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, quien nos va a comentar cuáles son los objetivos, por qué Bogotá va a estar presente y qué busca Bogotá, traer inversión a Colombia por parte de Emiratos Árabes, de estos países, en esa vitrina donde están 190 países, porque a las personas preguntan por qué se va un funcionario desde Bogotá hasta Dubái. Pues es un viaje muy largo y no se ve realmente en principio desde afuera cuáles son los objetivos, pero realmente allí van a estar 190 países y es más fácil ir a una feria donde están 190 países en un solo punto que un funcionario recorrer el mundo visitando a 190 países uno por uno. Entonces, por eso la importancia de las ferias. Escuchemos a Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, planteando cuáles son los objetivos de participar Colombia en esta Feria Global Expo Dubai 2021. Vamos como Bogotá Región para Expo Dubai, una alianza de voluntades, de trabajo colectivo de más de 17 meses entre la nación, la región, el distrito, el sector público, el sector privado. Se materializan en los próximos 6 meses en la Expo. 192 países nos damos cita en Dubái para hacer negocios, para promover ciudad, para atraer inversión, para darle cierre financiero a los proyectos de infraestructura y movilidad de la capital, para atraer empresas ancla y sobre todo para abrirle mercado a nuestros emprendedores. Más de 105 emprendedores se van para Dubái con nosotros. Ya hemos empezado las citas de negocios, allá vamos a concretarlo en más de 220 millones de dólares nuevos para la capital. Aparte de eso, entre 300 y 600 millones de dólares para infraestructura, pero más que eso, es una unión colectiva de fuerzas y de conocimiento para mejores prácticas, para procesos, para dar ejemplo, para atraer cosas nuevas a la capital que nos permitan generar una reactivación económica, un desarrollo económico inmerso en nuestro plan de desarrollo de la capital para los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Son las declaraciones de Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, sustentando por las razones por las cuales Bogotá, con su equipo económico, va a estar en Dubái, exponiendo, presentando los proyectos de inversión, de infraestructura que la capital de la República va a realizar. En el caso del metro, la línea 2, la línea 3, buscando inversionistas extranjeros, porque recordemos, una parte se puede desarrollar con recursos nacionales, otra parte con recursos extranjeros, buscando inversionistas de otros lugares del mundo. Esta es una muy buena vitrina, una buena ocasión para que el turismo colombiano también presente las alternativas, los distintos sitios, y pues es una forma de incentivar los negocios. Entonces ahí está una de las respuestas, Jimena, de cómo se puede generar empleo. Entonces las ciudades, los alcaldes, los gobernadores tienen que promover sus ciudades, sus departamentos, y lo hacen a través de estas ferias, yendo a buscar inversionistas extranjeros para desarrollar proyectos nacionales y llevando también, como lo expresó la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, llevando más de 105 emprendedores que van a estar en Dubái
exponiendo, presentando propuestas, proyectos, distintas actividades que desarrollan y productos que ya tienen potencial de exportación, porque lo expresaba también Carolina Durán, que ya no solamente van en busca de explorar alternativas de negocio, ya han hecho rondas a través interactivas, a través de los medios electrónicos, ya han hecho contactos y se busca es que se llegue ya a Dubái a hacer cierre de negocios. Entonces ya es una forma de avanzar más, no solamente llegar a la feria, al paseo, al conocimiento, a la primera cita de contacto con empresarios de otros países del mundo, sino que preliminarmente se han preparado a nuestros emprendedores para que realicen reuniones virtuales y vayan presentando sus productos, sus propuestas, igualmente en turismo, presentando alternativas de turismo internacional para que cuando lleguen a estas ferias internacionales se lleguen ya a firmar convenios, a firmar contratos, a firmar negocios que son importantes para traer divisas a Colombia. Entonces, esa es una respuesta, Jimena y Alejandro, esta Expo Dubái 2021, que es un escenario muy importante para promover la capital de la República y para promover a Colombia en el escenario internacional. ¿Cómo ve ese panorama internacional con Expo Dubái 2021, Alejandro? Sí, la verdad, esto es muy importante, esto es lo que requiere el país, pero esto hay que darles un espaldarazo y un apoyo a estas organizaciones y a estos emprendimientos. ¿Por qué? Recordemos que es que un país se vuelve competitivo no solo por la buena ciencia y tecnología que tienen y sus materias primas, sino por el manejo y eficiencia que le hacen a toda su cadena de valor en tema de costos y atractivos por calidad de producto. Obviamente, como lo decía precisamente, Emiratos Árabes es uno de los países del mundo que está dando mucho que hablar porque vivió precisamente del tema de sus materias primas y cogió gran parte del dinero de esto y lo reinvirtió precisamente en sectores productivos. ¿Qué es lo que pasa en Dubái? Allá los impuestos son muy bajos. Gracias a esto hay incentivos a nivel global precisamente de hacer ferias de negocios. Por eso son atractivos. Eso es un llamado que tenemos que hacer a estos países. Estos países se tienen que volver rentables, porque países como Argentina, no nomás le pasa a Colombia, y como Brasil son tan por ejemplo, Brasil y Argentina exportan mucho, pero no son muy productivos. ¿Por qué? Por esas cargas tributarias, por ese sistema tan diríamos, lo opuesto a paraíso fiscal es un infierno fiscal. Estos países llegan a ser como infiernos fiscales y Colombia está en rumbo hacia eso. No por nada Colombia importa más de lo que exporta y los números precisamente son los que ayudan a eso. Si tenemos obviamente, por ejemplo, tasas impositivas más bajas, incentivamos más la producción. Hay algo muy interesante en esta feria que me parece algo en lo que Colombia está a punto de ser potencia, pero no vendamos la materia prima, el agua. Los países de Medio Oriente vienen teniendo muchos problemas de agua. El agua, no que tiene que ver, obviamente, estos están rodeados de mar. Hablo del agua dulce, que es un recurso muy valioso que ya se transa en los mercados internacionales. Esto es un atractivo precisamente, y hablando de Bogotá, nosotros tenemos cerca 2 páramos en los cuales también podemos sacarle un valor agregado al agua que nos sobra, cuidar las fuentes de agua y precisamente vender estos productos con un valor agregado. Me parece muy interesante esto. Y hablando de datos internacionales, vamos a nombrar otras materias primas, como por ejemplo el caso de un refugio de capitales muy importante a nivel global, el oro. Hoy lo vemos cerrando en los $1,800 la onza, subiendo levemente positivo el 0.08%. En el caso del petróleo, que es tan importante para las finanzas de Colombia, porque gran parte de los ingresos fiscales, los ingresos de los impuestos, las exportaciones provienen de esta materia prima, de este hidrocarburo. Hoy vemos a la referencia WTI cerrando en los $83.17, está subiendo hoy el 0.62%. En el caso de la plata, que es otro refugio también de capitales, vemos cerrando esta materia prima en los $24.11, está cayendo levemente el 0.32%. Y en el caso del gas natural, hemos visto que venía subiendo fuertemente, venía en un tema de rally, los últimos días ha descendido y hoy está cayendo en un porcentaje de menos el 7.03%, más sin embargo, está dentro de sus niveles más altos. Los ganadores de esta materia prima a nivel global, los más importantes son Rusia, Estados Unidos, Qatar, Irán, entre muchos otros. Estos son los grandes protagonistas del mercado. Miramos a las acciones más movidas a nivel internacional. ExxonMobil, petrolera, $64.31, está subiendo el 0.28%.
Acciones de e-commerce de China, Alibaba, pero enlistada en la bolsa de Estados Unidos. $167, hoy subiendo el 0.30%. Twitter, que miremos que ya le está saliendo competencia precisamente por bloquear a muchas personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, a través de la Truth Social, que viene liderando Donald Trump y en el cual tuvo una buena respuesta en la bolsa. Esta, en la primera salida del mercado, tuvo una valorización de más del 1000% en su primer día en la OPA. Y también vemos a Facebook. Mirábamos que el precio de Twitter es los $54 la acción y hoy bajando levemente el 0.95%. Facebook, $316, hoy subiendo el 1.50%. En el caso de Google, registrada como Alphabet, la vemos en $2.917, hoy cayendo levemente el 0.25%, y Apple, una de las estrellas del mercado por capitalización bursátil, cerrando los $152, subiendo hoy el 2.49%. Hablaban algo muy curioso, hablando del merchandising que hace Apple, muy bueno. Muchos de los gerentes decían, ¿cómo incrementamos más valor? Resulta que sacaron unos paños para limpiar portátiles, los portátiles que venden ellos, los celulares, a más de 18, 20, $25, prácticamente un paño que vale $1. Entonces miremos precisamente que el dinero muchas veces está en la transformación, y ya cuando hay una marca, ya a través de esa marca genera un potencial de valor muy grande, que puede ser el 1500%, el 1800%, el 2000%. Estos son de los casos exitosos, por eso es tan importante crear marca y filosofía empresarial con valor. Miramos también datos muy importantes a nivel global, como las tasas de interés a nivel mundial, comenzando con la Reserva Federal de los Estados Unidos, hoy cerrando del 0 al menos 0.25%. Vemos que esto sigue como con una muy baja tasa de interés, ya está de 0 a negativo. En el caso del Banco Central Europeo está en el 0%, en Inglaterra está en el 0.10%, en el caso del Banco Central de Suiza, en menos el 0.75%, la segunda economía más importante del mundo, la China, en el 3.85%, Brasil es uno de los que tiene su tasa más alta, en el 7.75%, en la India el 4%, en Japón menos 0.10%, y en Canadá en Canadá el 0.25%. Miramos también movimientos importantes, criptodivisas, ya se volvió una tendencia, muchos dicen que puede que las prohíban, otros países han dejado su camino abierto a estas, pero falta ver qué puede pasar a futuro. Obviamente cuando algo se empieza a crecer tanto, puede generarse un rally y también puede generarse una tendencia de cambio en el mercado. Si esto llega a crecer mucho, pues también puede peligrar en algo, pues hablo ya de un incremento considerable, pues puede empezar a peligrar de pronto en algo las monedas más importantes del mundo, en el caso, por ejemplo, como la cesta de las 6, que es el yen, el yuan, el dólar, el euro, la libra. Hoy, por ejemplo, el Bitcoin está cerrando en los $61,000 con 669 centavos, y hoy está cerrando con una capitalización de mercado de $1.160.000.000.000. La segunda más transada en el mercado es la Ethereum, que hoy está cerrando en los $4.264 y está cerrando con una capitalización de mercado de los $503.000.000.000. Y la tercera, que es la Binance Coin, en el día de hoy con un valor de $492 y está cerrando con una capitalización de mercado de los $82.000. Doctor, quería agregar algo que quería contarles a nuestros queridos oyentes, que el sector de la economía colombiana que registra mayor inversión de la capital es el sector del petróleo e hidrocarburos. Tuvo un incremento de 9,98% frente a septiembre 30 del año 2020, del año pasado.
Sí, son cifras positivas y en la medida que se va superando la pandemia, repito, con todas las dificultades que han tenido los países y especialmente nosotros, porque no producimos vacunas, no tenemos esa innovación tecnológica. Hace mucho rato, en los años 90, el Instituto Nacional de Salud tenía grandes equipos de investigación y era posible que si hubiéramos mantenido una constante en 20 años de investigación, tendríamos la posibilidad de crearnos generar nuestras propias vacunas, pero lamentablemente eso se destruyó con la apertura económica que en su momento el presidente Gaviria promovió y desde luego se promovió la desindustrialización del país, también con esa apertura económica se quebraron los campesinos colombianos, muchos de ellos lamentablemente fueron a parar a la guerra y a los centros urbanos, de tal manera que esa situación asimétrica que se dio con la apertura económica de los años 90, pues estamos pagando las consecuencias. Actualmente, hoy, estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. Y pues el cuestionamiento básico es si con la reforma, el acuerdo rural integral que se puede hacer dentro del sistema capitalista, porque realmente fue una utopía lo que estaban planteando algunos sectores de opinión en el país, que se estaba cayendo en la socialización de la tierra. No, realmente ese acuerdo que se firmó en La Habana, básicamente lo que se buscó fue un avance, que salgamos del feudalismo, o sea, de una tenencia de la tierra concentrada en pocas manos, improductiva, a una tenencia que se vuelva empresa y produzca alimentos y sea útil para la misma población de Colombia, y si somos productivos y si tenemos una alta productividad, podamos ser exportadores y pues nos podamos convertir en una despensa de alimentos del mundo. O sea, digamos, esa es una de las estrategias de Colombia. O sea, en la medida que logremos anclar nuevos horizontes de exportaciones que no son contaminantes y que por el contrario generamos una trazabilidad ambiental muy importante, pues la agricultura colombiana puede competir a nivel global, pero siempre y cuando no esté concentrada la tierra en pocas manos y que esas manos no estén produciendo esa tierra, sino simplemente la tengan como un respaldo financiero, pero no productivo. Entonces, ese es el gran salto que va a dar Colombia, no desde el punto de vista de que esa tierra se va a entregar, pues obviamente se va a socializar y el Estado va a ser propietario absoluto, no. El Estado lo que hace es una transición de compra de esas tierras y transferencia a otros agricultores que sean capaces de producir. Esa experiencia ya la tuvo Perú y Perú no ha pasado por una etapa de socialismo, ningún tipo de cambio de sistema económico, sino dentro del sistema capitalista pasar de un sistema feudal a un sistema que no lo hemos logrado en algunas regiones del país. Eso es básicamente. Y ahora bien, Sí. sí, Hay algo muy No, importante, sí, hay algo muy importante que yo quería complementar. Esto tiene razón, pero hay que abrir precisamente el tema de desarrollo económico con la tierra, o sea, que no solo es agro, sino son proyectos también, por ejemplo, de turismo, que son proyectos precisamente para hacer vivienda, para hacer, bueno, 500 cosas. Entonces es importante también modular un tema anticorrupción para que los alcaldes y todos los servidores públicos no estén mirando cambiar el orden de la tierra de acuerdo a sus favores, ¿no? O a lo que les favorece precisamente por las coimas que se dan, que esto no es un secreto en este país, pasa todo el tiempo, se da en todo lado, ya es una norma del día a día. el volteo Entonces de tierras. es importante. Eso se llama el volteo de Sí, tierras, entonces es convertir tierra importante, rural en tierra urbana. Sí, es importante aclarar esto, porque es que en muchos municipios, en muchos pueblos, cambian el orden de la tierra hacia un tema improductivo, ¿sí? Entonces toca, es precisamente ayudar, precisamente a que se creen empresas desde los distintos sectores, si es el turismo, o si es el agrario, o si es la transformación de materias primas, y que los impuestos también tienen que ser amigables con eso, porque es que resulta que los negocios se pueden hacer es con rentas. Si uno va a hacer un negocio y no es rentable, pues es mejor no entrar a hacer el negocio. Por moraleja y por experiencia lo digo, siempre, y eso nos lo han enseñado las grandes multinacionales del mundo, si una compañía no tiene un manejo financiero viable y sostenible en el tema tributario, es compañía que tiende a desaparecer. Porque es que Apple ha prosperado en el mundo. Apple, en una época, por la competencia, por otras cosas también tributarias, estuvo a punto de desaparecer. Volvió Steve Jobs y a Apple, que le tocó llevar muchas veces sus centrales financieras a otras partes del planeta. ¿Por qué? Porque le cobraban mucho dinero. Miramos que, por ejemplo, Donald Trump en el gobierno anterior tuvo una política que hay que copiar. Bajó el impuesto a las empresas del 35 al 21%. Al hacer eso, ¿qué pasó? Empezaron a migrar otra vez todos los capitales externos. Es importante empezar a jugar con el capitalismo a favor. ¿Y cómo es jugar con el capitalismo a favor? Poner a que el país sea
que sea un ambiente propicio para las compras, para producir por los bajos costos. Es importante con ciencia y tecnología. Perfecto. Y hay algo muy importante que muy bien. decía mi estimado Vamos avanzando, colega, vamos avanzando a la subasta de energía que se presentó esta semana y vamos a escuchar al ministro de Minas, a Diego Mesa, hablando de esta subasta muy importante en la cual se presentaron más de 11 proyectos, 9 empresas ganaron y va a ser, dijéramos, la esperanza, la proyección de la transición energética en este siglo XXI. Escuchemos al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. En asuntos regulatorios, en el despacho del viceministro, en el despacho del ministro, y también, por supuesto, a las entidades del sector como la CREG, el FENOGE, la UCME y XM. Pues primero contarles que con la subasta que realizamos el día de hoy logramos adjudicar 9 nuevas granjas solares en todo el territorio nacional que tienen una capacidad instalada de las obligaciones que adquirieron el día de hoy de cerca de 800 nuevos megavatios. Con esto logramos poder decir que en lo que va corrido de gobierno, con la subasta del cargo por confiabilidad que adjudicó proyectos solares y eólicos por primera vez en la historia, con la subasta del 19 y con esta nueva subasta ya hemos multiplicado por más de 100 veces la capacidad instalada de proyectos de energía renovable no convencional que encontramos en el año 2018. Adicionalmente, decir que tuvimos 9 empresas generadoras en estos 11 proyectos, además empresas que entran por primera vez al sector de generación en el país, como es el caso de EDF de Francia, como es el caso de Canadian Solar, que había entrado a través de la subasta de almacenamiento de energía a gran escala de hace unos 2 meses, empresa canadiense, TW Solar, empresa inglesa, y tuvimos también 2 nuevas empresas españolas, SolarPack y Genersol, además de empresas que ya operan en el sistema de generación colombiano como Enel, Celsia, EPM y Urra. Quiero también destacar el impacto económico que tiene esta subasta. Y ahí quisiera mencionar que estos 11 proyectos tienen inversiones por cerca de 3.3 billones de pesos, proyectos que entrarán a generar energía en el año 2023. Si me ayudan con la diapositiva, por favor, para el tema de las inversiones. Además, una generación de cerca de 4.700 nuevos empleos directos. Y algo muy importante en materia de lucha contra el cambio climático que hace parte de nuestra política de transición energética, y es que se logra la reducción de cerca de 465.000 toneladas de CO2 anuales con la entrada de esos proyectos. Entonces, sin duda, hay un impacto económico muy significativo. Esta subasta la habíamos denominado la subasta de la reactivación, por eso la entrada en operación en enero del 2023, para que sean proyectos que se construyan en lo que queda del año 2021 y el año 2022. Quisiera también mencionar en materia económica que se lograron unos precios que están aproximadamente un 15% por debajo de los precios de mercado. Ahí vemos el precio promedio ponderado de la subasta en cerca de 155 pesos por kilovatio hora, lo cual también es algo muy positivo dadas las circunstancias actuales que hay en el mercado de renovables con la cadena logística. Entonces, con eso quisiera concluir y volver a reiterar que el gran hito que celebramos hoy es poder decirle al país que hemos cumplido con creces las metas que nos habíamos trazado en el año 2018. Habíamos hablado de asignar proyectos en este gobierno por 1.500 megavatios de capacidad instalada, que habíamos arrancado de apenas 28 megavatios cuando llegamos en agosto del 18, y con esta subasta sumada a las anteriores que mencioné, pues ya podemos decir que hay proyectos que equivalen en capacidad instalada a 2.878 megavatios. O sea, haber multiplicado por más de 100 veces la capacidad de generación de energía renovable no convencional.
Declaraciones del ministro de Minas, Diego Mesa, frente a esta subasta de energías renovables, que es un elemento muy importante, estratégico y una de las respuestas para Jimena, que se puede generar empleo si el Estado es promotor, es un Estado que impulsa, que atrae inversión. 3.3 billones estarán ingresando al país en estas inversiones, como lo expresa el ministro, nuevas empresas canadienses, inglesas, también francesas, que van a participar en estos proyectos de energía solar, de energía eólica. Pero escuchemos a Jorge Valencia, director de la Comisión de Regulación de Energía, también refiriéndose a esta subasta, porque han participado en esta subasta la Unidad Mineroenergética, la Unidad de Planeación Mineroenergética, la Comisión de Regulación de Energía, la CRE, y el Ministerio de Minas de Luego. Escuchemos a Jorge Valencia, director de la Comisión de Regulación. Saber que contamos en Colombia con mecanismos de mercado que permiten la participación de diversidad de agentes, no solamente de los agentes existentes, sino de nuevos agentes que ingresan al mercado. Eso es muy satisfactorio para la Comisión. Entender que las reglas y el funcionamiento del mercado de energía en Colombia es un mercado atractivo para los inversionistas y que les brinda seguridad, eso también es de gran satisfacción. Y pues agradecer al equipo humano de la CREC que trabaja día a día no solamente en las reglas para esta subasta, sino en estar actualizando permanentemente el reglamento de operación para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema eléctrico. Colombia entonces va a contar con 11 proyectos adicionales que diversifican nuestra matriz energética. Los precios alcanzados en esta subasta siguen reflejando que hay elementos competitivos dentro de estas nuevas tecnologías que nos permiten trasladar a los usuarios costos mucho más eficientes, y eso también es importante para el país, importante obviamente para las señales económicas que da la Comisión de formación de precios eficientes a través de mecanismos de mercado, que es lo que ha buscado la política pública en los últimos años y que obviamente materializamos en la regulación. Y por supuesto el aporte importante que hacen estos proyectos a la diversificación de la matriz energética. Saber que seguimos contando con recursos renovables no convencionales que son complementarios a nuestro recurso más importante, que es la generación hidráulica, es un tema que también tranquiliza mucho, porque aporta en el futuro a la diversificación de la matriz, a tener una mejor oferta energética, a seguir contando con recursos energéticos que nos permiten tener confiabilidad en nuestro sistema, y eso pues seguramente redundará, como lo hemos dicho, no solamente en los precios de esta subasta, sino en los precios generales del mercado a futuro. Entonces, reiterar el agradecimiento no solamente al equipo de la CREC, que ya lo he mencionado, sino al equipo de todas las entidades que hemos participado en esto, un trabajo mancomunado, de un esfuerzo colectivo. Las cosas, cuando las hacemos entre todos de la mano, obtenemos los resultados como el que se obtuvo hoy, como el que se obtuvo en la subasta del año 2019, y eso. Las declaraciones del director de la Comisión de Regulación de Energía, Jorge Valencia, que hacen referencia también en convergencia con lo que expresó el ministro. O sea, aquí son varias entidades que han participado en el diseño de esta subasta, 2 subastas grandes que se han efectuado, 2019 y 2021, pero que están sentando las bases de lo que va a ser Colombia en materia de puede ser una potencia en energías renovables, sin desconocer la tradición y nuestra fuente primaria que ha sido el petróleo, pero que ya estamos avanzando muy fuertemente con esa ley que se aprobó en el Congreso de la República en julio de este año, la ley de transición energética. Vamos a diversificar nuestra canasta energética. Vamos a tener, además del 17%, que es el aporte que puede generar la energía hidráulica que genera Hidroituango, que está en todos los problemas que hemos analizado aquí en Panorama Económico, que pues obviamente va a reforzar este nuevo aporte, como lo expresó el ministro de Minas, en más de 2.700 megabytes de energía renovable. Alejandro. Hay algo muy importante que quería agregar acá, y es de cuidado, porque es que gran parte de estas compañías son de afuera, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, esto es un sector estratégico, esto es un sector que nos ha dado de comer durante mucho tiempo, lo debemos de cuidar. Y hay otra cosa muy importante, ya que Ecopetrol compró a ISA, ya que EPM es un conglomerado, y ya que el Grupo de Energía de Bogotá viene con buen crecimiento, a ellos se les debería dar la prelación únicamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que precisamente condiciona
la estabilidad fiscal del país, las exportaciones y lo que se viene también a futuro en los temas de productividad energética. Vuelvo y repito, el planeta está sufriendo por crisis energéticas. Colombia tiene precisamente una canasta, tiene petróleo, tiene gas, cuenta con el tema de hidrógeno, cuenta precisamente con las inversiones que están haciendo de energía eólica, energía solar, pero miremos que esto es precisamente nuestra materia prima vital, no solo de recursos económicos, sino también de matriz, de sector que alimenta a los otros sectores de la producción y de la economía a nivel país. Hablábamos, por ejemplo, yo no sé quién son los que regulan esta subasta, porque, por ejemplo, hay actores muy importantes a nivel global como Jinko Solar Holdings, que es una empresa china que trabaja a muy buenos costos y es un gran protagonista del mercado, junto con Jingli Green Energy y muchas otras, precisamente, que trabajan a muy buenos costos. El peligro de estar soltando esto es que se pierde, por un lado, la soberanía, porque este es un recurso tan importante que logra negociar hasta políticas internas o externas de países. Y esto es un protagonismo y un llamado a que cuidemos mucho este sector, pero que llamemos primero a los actores nacionales que son importantes. Vuelvo y repito, si tenemos una cadena de valor y la sabemos articular, pues estamos cuidando precisamente una economía no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y de región, porque nosotros podemos, por ejemplo, cosa que hace, por ejemplo, Rusia, que le vende el gas más barato a Europa de lo que Estados Unidos lo vende. Más sin embargo, Estados Unidos trata de condicionar a Europa a que le compre el gas a ellos, ya por temas de la OTAN y por temas de fidelidad entre ellos. Lo mismo China con otras regiones y así sucesivamente. Entonces, lo importante es cuidar este sector y precisamente hacer que los nacionales que están vendiendo las energías fósiles hagan la migración hacia esto. Con eso sostenemos precisamente los activos de la nación, porque recordamos que Ecopetrol, ISA, Empresa de Energía de Bogotá, EPM, son empresas de la nación. Entonces es importante cuidar este tipo de activos. Y claro, las energías renovables son importantes, pero también miremos, y no nos volvamos tan fanáticos, que es que hasta estas energías renovables tienen impacto ambiental y también contaminan. Citaba que una de estas compañías que fabrica paneles solares casi la cierran una vez en China, casi la sancionan, porque estaba contaminando precisamente un río y trabajaba para tecnología limpia. Lo importante, y hay una cosa muy importante que quería recordar, una buena forma de mitigar el cambio climático y la contaminación es precisamente la forestación. Es una de las mejores fórmulas que hay. No es no hacer las cosas, es obviamente saber hacer la industrialización, la transformación, pero generar precisamente un gran campo global que precisamente esté limpiando el aire y sobre todo estas zonas que tienen alta contaminación. Y en el tema, por ejemplo, de carbón, que Colombia también es un actor muy importante en estos momentos y que debería repotenciar esto, pues obviamente hagamos una cesta de cadena energética, pero que la administremos nosotros. Porque si soltamos los activos principales, pues ¿qué nos va a quedar de economía? Ya no somos competitivos en alimentos, nos toca importar. Y ahora que no nos vaya a pasar que nos toque es precisamente importar energía o que la energía nos la vendan extranjeros dentro del territorio nacional. Perfecto, Alejandro, muy interesante ese análisis. Jimena. Sí, no, solo quería agregar lo siguiente. Pues teniendo en cuenta que la vacunación en Colombia es bien importante para toda esta reactivación económica que llevamos meses mencionando, pues no nos va nada mal, porque Colombia está más o menos alrededor del 40% de la población vacunada con las 2 dosis, y Estados Unidos, que tiene todas las vacunas y las ha tenido desde comienzos, finales del año pasado, apenas va en el 57.23%. Entonces, digamos que Colombia, yo pensaría que Colombia... comparativamente. Comparativamente el proceso de vacunación ha sido, desde mi punto de vista, pues ha sido exitoso, de pronto no tan rápido como en un comienzo se decía, pero recordemos que cuando arrancó la vacunación en Colombia se decía que por lo menos nos iba a tocar a algunos la vacuna en el 2023 y así. Sin embargo, yo pensaría que aquí la mayoría ya por lo menos tenemos la primera dosis, entonces seguramente esto va a hacer que haya más confianza en la inversión extranjera y en el mismo país, y también pues por nosotros los colombianos.
Quería agregar eso. Sí, Jimena, y es bien interesante lo que estamos comentando acá en el panel, porque esa combinación de factores, y Alejandro lo expresó muy bien, Colombia debe ser líder en estas inversiones, en el manejo de nuestros recursos estratégicamente naturales, porque desde luego es parte de la soberanía colombiana. Vamos a ver cómo evoluciona, pues este gobierno deja estas bases, pero vamos a ver qué gobierno llega y cómo se puede, digamos, orientar este proceso de las energías renovables y que nuestras empresas, Ecopetrol, ISA, tengan un protagonismo mucho más fuerte en estas inversiones, porque son inversiones estratégicas que van a generar muchos recursos para el país y que desde luego lo más importante es que estos recursos queden en Colombia y podamos hacer un proceso muy importante de acumulación de capital para Colombia y para desarrollar nuevos proyectos. Esa es, digamos, la estrategia. Pero Jimena, ya llegando a nuestro panorama económico distrital, nosotros tenemos, como siempre, una sección que le hemos dedicado al plan de ordenamiento territorial, porque es el plan que está en el Consejo de Bogotá, se está analizando, y de ese plan depende el futuro de cómo va a crecer la ciudad de Bogotá, cuál va a ser, los metros de construcción para los apartamentos. Se establece en el POT, por ejemplo, que mínimo 42 metros debe tener los apartamentos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria. Los constructores de Bogotá pues se han opuesto a esto porque están haciendo inclusive apartamentos de 30, 26 metros, mucho más pequeños, pero que eso ya no estarían en esa franja con las condiciones mínimas para tener una vida digna, porque un apartamento demasiado estrecho, muy pequeño, realmente no se vive, sino se está simplemente de paso y no se tiene ninguna posibilidad de desarrollar una integración de grupos más grandes, o sea, grupos familiares más amplios. Solamente es para personas que no tengan ningún tipo de vinculación. Una familia grande no puede estar en apartamentos tan pequeños. Otro elemento importante, el artículo 132 del Plan de Ordenamiento Territorial, hace referencia, Jimena, que allá en Usaquén, en su localidad, los vecinos, los propietarios de los edificios y de las casas tendrán que pagar de su bolsillo el arreglo de los andenes. Hasta el momento, hoy, con el plan de ordenamiento territorial que tenemos vigente, esa labor la hace el Instituto de Desarrollo Urbano con los impuestos que pagamos todos los bogotanos. Pero a partir de ese nuevo plan de ordenamiento territorial, tendremos que, además de pagar los impuestos predial, industria y comercio y otros impuestos de la ciudad, tenemos que pagar esos arreglos de los andenes, del frente de los edificios, que los andenes que no estén en buen estado y que en un momento determinado la alcaldía local le pida o le exija a los vecinos que deben arreglar esos andenes. Tendrán que los vecinos pagar de sus recursos, de sus ingresos, la construcción, reparación o mantenimiento de andenes. ¿Cómo le parece, Jimena, este plan de ordenamiento territorial? No, pues la pregunta del millón es, se supone que iban a consultar a la ciudadanía, pero yo no creo posible que lo hayan hecho, y hacerlo, ¿quién lo va a aprobar? Pues está en el Consejo de Bogotá, en este momento está en el Consejo de Bogotá. Desde luego que los concejales han estado tan ocupados porque hemos conectado a varios concejales para invitarlos, pero esperamos que en el próximo programa vengan por acá o participen vía electrónica en internet con nosotros para que nos comenten esta temperatura, porque en el Consejo está en la última fase, la aprobación del Consejo, y depende del Consejo de Bogotá si se aprueba o no se aprueba el plan de ordenamiento del POT presentado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En ese debate está definiéndose en estos próximos días y meses. Doctor, hay algo muy importante que también quería mirar acá, que era precisamente con el tema, hay una pregunta interesante que le ha hecho Jimena, de cómo se reactiva el empleo. Yo sé que hablan mucho del modelo clásico, de que es que emitamos bonos de deuda y empecemos a hacer obras, pero esas obras se demoran 2, 3, 4 años y se acabó el dinero y se volvió deuda, y esa deuda la tienen que pagar precisamente los habitantes. Un peaje lo tienen que pagar los habitantes, los sobrecostos de valorización, 500 cosas la tienen que pagar los habitantes. Entonces, precisamente la mejor fórmula para crear empleo y sistemas de largo plazo, ¿cuál es? Crear activos que generen producción. Esos activos que generan producción a su vez van incrementando y permiten hacer exportación, permiten crear empleo de largo plazo. Compañías como la citada, Ecopetrol, un caso exitoso, ISA, un caso exitoso, Empresa de Energía de Bogotá y muchas otras. Son empresas que llevan más de 30, 40, 50 años generando empleo. No generan un gasto a la nación, sino generan un ingreso. Entonces, por eso nos toca siempre estudiar los modelos de productividad de muchos países. Porque es que un minuto para acabar el programa. Un minuto, Alejandro, un minuto para acabar el programa. Si miramos Irlanda y miramos Singapur, nos dan ejemplo. Tienen el Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo, están dentro de los 5 primeros. ¿Y esto por qué es? Por las bajas tasas tributarias, y son los países de más alta productividad
y están muy diversificados en todos sus sectores. Perfecto. Jimena. Sí, no, solamente quería dejar una pregunta pues, de lo que estamos hablando del POT. ¿Cuál es el afán de aprobar el POT y no conciliarlo con la ciudadanía, doctor? Porque parece que esto fuera como una carrera. Es difícil porque obviamente se mueven muchos intereses, pero como en estos últimos 30 segundos que nos queda, el POT anterior ya lleva más de 15 años, no se ha podido renovar. En ese POT pues se ha presentado algo que es muy común, la renovación urbana. Hay zonas de Bogotá donde pueden perfectamente sacar a los habitantes que llevan 30 años y llegan inversionistas grandes, de gran jerarquía, y hacen renovación urbana y sacan a todos los vecinos que estaban en el sector y adiós. Se acabó la cultura, se acabó la historia de Bogotá, se acabó todo. Este es el plan de ordenamiento que tenemos actualmente y por el cual la alcaldesa Claudia López ha planteado que este plan nuevo se llama Reverdecer Bogotá, o sea, que Bogotá tiene que ser más verde, rescatar todo lo que tiene que ver con la reserva Van der Hammer, toda la parte norte de Bogotá, rescatarla para la reserva ambiental. Entonces, ahí hay unos debates bien interesantes. Esperamos la próxima semana dedicarle un poco más minutos a este tema del plan de ordenamiento territorial, porque eso depende el futuro de la ciudad, de cómo, en qué condiciones económicas, sociales se va a desarrollar la ciudad y cuántas localidades finalmente van a quedar en la ciudad. También hay reformas administrativas a la ciudad. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.